San Juan capítulo 3, versículo 17. Vamos a mirar algo, hermano. Me gusta mucho hablar de Dios. Creo que es lo mejor que nos puede haber pasado, haber encontrado, o que Dios nos haya encontrado a nosotros, nos haya llamado. La gente por ahí le pasan muchas cosas en la vida y es por no recibir al Señor, por no servirle al Señor. La ofrenda de hoy día, 39.300 pesos. Amén. Dios bendiga al dador alegre. Y de esto vamos a hablar en esta noche, ¿no? Dije San Juan capítulo 3, versículo 17, le puse salvación y condenación. El ser humano se pierde muchas veces porque quiere y no porque Dios quiera, sino que porque quiere. Amén. Mire lo que dice la palabra del Señor, dice: ¿por qué no en el nombre de Jesús? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Gloria al Señor Jesús. Tome su asiento. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. ¿Cuánta gente hay que dice si hubiera Dios no pasaría esto? Si hubiera Dios y se llena su boca como quejándose contra Dios. Pero si nosotros miramos del principio de la creación, Dios regaló para el ser humano una vida que nadie puede dar, esa vida que Dios quería para su creación. Amén. Prepararle todo para luego, después de haber preparado todo, poner el hombre como rey y señor de toda la creación. Y dice la Biblia que luego vio que el hombre estaba solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Amén. Dijo, ¿cuántos se acuerdan de Marito Figueroa, el feticito que viene acá de Chile, que es argentino, no cree que es chileno? Dijo que su esposa, un día dando gracias a Dios, le había dicho a él de que te bendijo el Señor, ¿no?, con la ayuda hedionda que te dio, dice. Idónea, no hedionda, idónea. Amén. Y bueno, la hermana dijo así. Entonces él le reprochó, le dijo: no, ¿cómo va? Y bueno, no sé por qué el hermano habrá dicho. No, por ahí uno se equivoca hablando, hermano, y bueno, y causa gracia. Amén. Un día estaba dando yo un estudio de la libre y la esclava. Y claro, en el pasaje decía los hijos de la libre, y una hermana se paró y dijo: pastor, ¿dónde dice liebre? Que no lo encuentro. Nada que ver liebre con libre. Pero bueno, son cosas que pasan, amén. Somos seres humanos y nos pasan cosas y a veces causan gracia. Pero bien, Dios hizo una compañera para el hombre y creo que yo he podido comprobar a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, no con esto quiero decir que tengo muchos, pero he podido comparar de que Dios es sabio para hacer las cosas. Dice la Biblia que es mejor dos que uno. Amén. Y cuando usted ve todo esto, por ahí vio que a uno se le escapa algo, pero tiene ahí quien lo corrige enseguida nomás. O quien le hace ver, quien le hace ver las cosas a uno. Y si uno sabe tomarlo y sabe llevarse, se da cuenta que es una bendición lo que Dios creó para el hombre. Amén. Una bendición lo que Dios creó, ¿no? A veces las cosas no funcionan por falta de diálogo, por falta de comprensión, por falta de decir, bueno, esto es lo que te toca a ti y esto es lo que me toca a mí. Amén. Pero si uno quiere agarrar los dos mandos, que claro que va a haber guerra. Pero cada uno en su lugar funcionan bien las cosas, agradando a Dios siempre. Amén. Bien, pero vamos a hablar del amor de Dios hacia el ser humano, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ahora, ¿por qué hay un infierno si Dios mandó a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él? Y es por esto que el hombre, el ser humano es terco, para no hablar del hombre nomás, porque
el ser humano es terco, ¿verdad? Dice la Biblia que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. O sea, es como que siempre va en contra del plan de Dios. ¿Le ha pasado a usted? Hoy día hablábamos con mi yerno muchísimo y dijo una frase muy bonita. ¿Cómo es que era? Que va en contra, la mente del hombre siempre va en contra de la razón. La razón del hombre va siempre en contra de lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí donde nos encontramos con problemas, ahí donde nos golpeamos, nos damos con la cabeza contra la pared, porque creemos que nuestra razón tiene la verdad. Y si nosotros miramos la Escritura, Juan 14:6, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. O sea, la verdad está ¿en quién? En Jesús. Pero nuestra razón, o nuestra mente, o nuestro conocimiento, siempre se quiere imponer a lo establecido por Dios. Y quizás en el momento no pase nada, y quizás en el momento nosotros decimos, no, sí, yo tenía razón. Pero al pasar el tiempo nos damos cuenta que no teníamos razón, que la verdad la tenía Dios, que la verdad estaba en su palabra, que nos equivocamos por terco, que nos equivocamos por porfiado, una palabra común, por burros, porque le hicimos caso al corazón, porque le hicimos caso a la mente o porque le hicimos caso a la razón. Amén. Y no a la palabra. Yo creo que a unos cuantos nos ha sucedido, no una vez, muchas veces, que nos equivocamos por no tomar un minuto y analizarlo con la palabra del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué la gente dice, si hubiera Dios no pasaría esto? Es que porque hay Dios pasa. Porque Dios estableció una forma, estableció un método, pero el ser humano hace como Él quiere. Amén. Fíjese, Jeremías habla, dice, parado en los caminos y preguntá cuál sea la senda antigua y andá por ella. Más dijeron, dice, no andaremos. O sea, como que a muchos les interesa muy poco el camino de Dios. Y muchos, a veces estando en el camino de Dios, prefieren tomar su propio camino. Y en el momento, vuelvo a decir, pareciera que todo marcha bien. En una oportunidad se fue un matrimonio de la iglesia y dijo, nos encontramos como a los 30 días por ahí, en los 20 días por ahí, dice, pastor, ahora me da mejor que cuando estaba en la iglesia. Esta semana gané tanto, impresionante. A la otra semana viene, me dice lo mismo, es impresionante. Me contaba él cuando nos juntamos de esas 2 semanas cómo Dios lo había bendecido. Y yo dije, Señor, ¿cómo puede ser? El hijo pródigo se fue, está bien, la pasó lindo, pero al final la pasó mal. Y si usted analiza la Escritura, la Biblia dice que no es deudor de nadie. O sea, no dice la Biblia. Nosotros decimos que no es deudor de nadie, ¿verdad? Y dice que Él paga de acuerdo a nuestro trabajo. O sea, no dice que no es deudor de nadie, pero ahí nos damos cuenta que ningún trabajo en el Señor es en vano, que todo tiene su recompensa y que al trabajo de nuestras manos Él da recompensa. Amén. Gloria al Señor. Entonces digo yo, razonando en esto, digo, claro, si uno trabaja en una empresa, cuando lo echan, le pagan una indemnización, ¿verdad? ¿Y cuánto más el Señor? Claro, se va de la iglesia y pareciera que, no, ¿sabes qué? Ahora me está yendo mejor, pero es un tiempito, porque Dios le va a recompensar todo trabajo que hizo en la iglesia. No piense usted y diga, bueno, para que me componga un poquito la cosa, me voy a ir de la iglesia si Dios me recompensa. Primero analice si hizo algo, porque a lo mejor no ha hecho nada y no va a haber recompensa y se va a quedar afuera, como decimos, a la macana. Saqué esa conclusión y digo, claro, Dios mira todo lo que hacemos y todo tiene recompensa, sea bueno o sea malo. Dice el libro de Jeremías, capítulo
17, versículos 9 y 10, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tuvo Dios, que escudriña la mente y el corazón para darle a cada uno conforme a sus obras. Entonces fíjese, Dios nos va a dar, ¿de acuerdo a qué? A nuestras obras. Por ahí sucede esto, le decimos: Señor, bendíceme, me hace falta esto, Señor, bendíceme, dame aquello, dame. El Señor los da y lo primero que hacen, alejarse del que lo dio. Aquí veía a alguien que pedía por algo y Dios se lo dio hace poco y ya ahora no está. Antes sábado y domingo fiel al Señor, pero Dios da lo que se le pide y nos borramos de Dios o de la iglesia. Cuando nosotros sabemos que la bendición está ¿dónde? ¿Qué dijo el salmista? Amén. Bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero todas esas cosas pasan ahora. Es que Dios creó lo que creó para que nos fuera mal, o lo creó para que nos vaya bien. Es que Dios estableció una palabra, ¿para qué? Para que nos vaya bien. Por eso que le dijo a Josué, ¿no es cierto? Le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Y le da un montón de consejos porque Dios quería que él fuese exitoso. Porque Dios quería que él fuese un hombre de ir ganando y ganando y ganando. En cierta forma, igual, de todas maneras, fue el que más conquistó. El hombre que más conquistó, pero para poder conquistar y para poder tener éxito, le dijo el Señor: mira, que nunca se aparten tus ojos del libro de la ley. O sea, ¿quieres éxito? Tus ojos deben estar puestos en mi palabra. Amén. Pero el hombre busca el éxito a su manera, el ser humano, creyendo que de esta forma sí lo voy a lograr. Y a veces lo logra, pero pierde la mejor parte, la parte de Dios. Amén. Ahora, bien, si nosotros miramos la Escritura, desde el comienzo Dios mostró cómo el hombre puede ser salvo, ¿verdad? De distintas maneras, pero Dios siempre mostró su salvación. Nunca destruyó a nadie sin haber mostrado una salvación. 120 años dice que estuvo predicando que el mundo iba a ser anegado en agua, que esa gran arca que se estaba haciendo era para salvación del ser humano. Sin embargo, lo ignoró. Sin embargo, pensó que era locura lo que se anunciaba, que ¿cuándo va a pasar? ¿De dónde tanta agua? Si ni conocían la lluvia. Pero sin embargo, Dios no falla, Dios no miente. Y generalmente los que aman la verdad son menos que los que aman el error. Menos. 8 simplemente amaron la verdad, ¿o no? 8 simplemente, esos 8 que abrazaron la verdad, que se animaron a creerle a Dios en cosas que no se veían ni que habían acontecido, pero si lo dijo, como dice por ahí el Trini, si lo dijo papá, palabra santa. Si lo dijo el Señor, palabra santa. Amén. O sea, cuando nosotros podemos creer esas cosas, hermano, estamos parados sobre la roca. Y creo que Noé fue el que hizo el arca, ¿no? Noé, creo que él y su familia se pararon sobre la roca, escucharon una palabra, la obedecieron, la creyeron, la mantuvieron y eso los hizo salvo. Si hay algo que te va a salvar y me va a salvar a mí, es mantenerse en la palabra de Dios. Amén. No va a ser fácil. Bueno, digo no va a ser fácil porque para muchos les cuesta mucho. Creo que para mí es un deleite poder estar en la iglesia y servirle al Señor. No, para mí no es un sacrificio. El día que no vengo es como que estoy en falta.
Yo me preocupaba porque digo, Señor, un mes sin ir a la iglesia, pensaba yo, nunca había sido operado, digo, capaz que no se puede ni mover uno. Sin embargo, el día lunes me operaron, el día sábado pude estar acá, domingo pude estar acá, sin perderme una reunión, gracias al Señor. Porque Dios conoce tu corazón, conoce tu pensamiento y conoce tus deseos. ¿Tú crees que Dios no se involucra con tus deseos? Claro que se involucra con tus deseos. Aunque Él lo sabe, cuéntaselos al Señor. Amén. Cuéntaselos al Señor. Y va a ver usted que Dios está tan involucrado con sus deseos, con sus planes, con sus propósitos. Es impresionante. Bien, estos 8 se animaron a creerle a Dios y fueron salvos. El pueblo de Israel, cuando es sacado de Egipto, también, hermano, llegó a un momento difícil, como que Dios lo sacó de allá y se olvidó. Aunque muchas veces te parezca que Dios se ha olvidado de ti, Él no se olvida nunca. Amén. Él no se olvida nunca. Él está ahí. Pero muchas veces quiere ver cómo actúas, cuánto has crecido en la palabra del Señor. Porque así como nosotros cuando traemos los hijos al mundo y esperamos que ellos crezcan, ¿verdad? Esperamos que aprendan a hablar, esperamos que aprendan a caminar y todo lo que la vida tiene preparado para un ser humano. Y si el niño no crece, si el niño no habla, hay problema. Nuestra hija Nati y Sergio, el yerno, ellos han sufrido mucho con su criaturita, con nuestro nieto Maxi. Han sufrido mucho. El niño crece, pero hay muchas cosas que no ha podido. O sea, hay algo que no está bien. Y ellos han sufrido un montón. Hemos conversado con mi yerno cuando hemos salido por ahí y dice, no sé, suegro, ¿por qué nos tocó a nosotros esto? Y al tipo es duro para llorar, pero se le han caído las lágrimas. ¿Por qué nos castigó así Dios? Dice. Ser humano, ¿verdad? ¿Qué pasaría con nosotros si un hijo nos pasa algo así? Vemos que el niño no habla, que el niño no crece, que el niño es diferente a los demás. Y pensaríamos miles de cosas y no estaríamos quizás contentos porque lo tenemos, pero quizás habría un dolor, una angustia y un ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Verdad? Y así la humanidad está llena de por qué. Pero lo mejor para saber el por qué es detenerse, analizar nuestro caminar, analizar nuestra vida y vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué, Señor, murieron tantos habiendo 8 y siendo el arca tan grande donde muchos podían haber sido? ¿Por qué? Porque desobedecieron. Porque miraron la palabra de Dios como algo más nomás. No la tomaron en serio. Este está loco. Mira que a él se le ocurre que va a morir la humanidad inundada. Este está loco. Y muchas veces, aunque tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero las cosas que Dios nos dice, muchas veces se toman como locura. Y después viene la angustia, después viene el dolor. Quizás no usted, hermano, que está sirviendo al Señor. Quizás no los hermanos que no han venido. Pero ¿cuántos han pasado y están en el mundo? ¿Cuántos se han olvidado de Dios? ¿A cuántos Dios los bendijo y ya Dios no les hace falta? Ellos creen que no les hace falta. Como si Dios fuese un mentiroso. Imagínense cuando el Señor levante la iglesia, que para muchos esto es algo que nunca va a acontecer, que para muchos otros enseñan que nuestro, ¿cómo que le llaman ellos los testigos de Jehová? El paraíso dice que está aquí, que es que tenemos que vivir y después listo, viene la muerte, pero el paraíso es lo que estamos viviendo ahora, dicen algunas religiones. Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que cuando la Biblia dice que el Señor vendrá y levantará su iglesia, que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, lo pusieron por completar la Biblia. O sea, ¿por qué este mensaje, hermano? Que reflexionemos.
y que podamos darle gracias al Señor, porque aún hemos creído y esperamos el rapto de la iglesia. Y creemos que la palabra del Señor es así. Y yo no creo en un Dios injusto, creo en un Dios justo. Que por eso Él envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pensando en este mensaje, digo yo, el que vaya a condenación fue porque quiso, no porque Dios no le dio una oportunidad, ¿verdad? El que se vaya a condenación o el que se pierda las bodas fue porque quiso, no porque Dios no le haya dado una oportunidad. Amén. Dice la Biblia que en el desierto perecieron muchos. ¿Y sabe por qué perecieron? Por falta de conocimiento cuando fueron sacados de Egipto. Y anduvieron 40 años no porque Dios quiso, sino por su rebeldía. Porque a los pocos días ya estaban enojados con Dios, estaban enojados con Moisés. Nos sacaste de allí, ¿para qué? Para hacernos morir de hambre. Por lo menos allí teníamos tumbas donde nos iban a enterrar. Ya estaban pensando en la muerte. Por lo menos vamos a tener un entierro honorable, capaz que decían. Como que si Dios fallase con sus promesas. ¿Entiende? Como que si porque iban en el desierto no iban a tener donde ser enterrados. Esa es la mente humana. Y decimos, no, si hubiera Dios. Como que lo que le había prometido Dios, una tierra que fluía leche y miel, era puro cuento, vamos a decir así. O sea, muchos creen que Dios falla con sus promesas. Y terminan quedados, terminan olvidándose de Dios. Pero nosotros sabemos que Dios es fiel y que toda su palabra se cumple, amén. Fíjese Dios en la manera y la forma en que los salvó de los egipcios, de los carros con caballo y fuego y cuantas cosas, cómo Dios los salvó a ellos, haciéndolos pasar por caminos que nunca caminaron, abriendo el mar, abriendo el Jordán, abriendo para que ellos pasasen por tierra seca. O sea, nosotros fuimos llamados, hermanos, para ver cosas que el mundo no puede transitar ni puede vivir. ¿Entiende? Los egipcios quisieron disfrutar de aquellos. Muchos golpearon el arca diciendo, ábrenos ahora si creemos. Ahora ya no es tiempo. El tiempo fue antes de que pudiesen disfrutar de todo esto. O sea, yo quiero que veamos esto, hermano. Hay algo especial para su pueblo. Hay cosas que el mundo, con toda la tecnología y con todo lo que Dios les ha dado a conocer, no pueden disfrutar de lo que Dios tiene para sus hijos. Amén. Fíjese que dice en las reuniones que tuvimos acá, estuvimos hablando allí donde dice, cosas que ojo no vio, ni han subido a pensamiento ni al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para mí. ¿Por qué tengo que pensar que me va a ir mal? ¿Por qué tengo que pensar, yo no sé cómo vamos a llegar a fin de año? No, tú tienes que pensar que las cosas que Dios ha preparado para ti son lo mejor que hay. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿O crees que Dios te trajo para hacerte sufrir? Aleluya. Gloria al Señor. ¿A cuántos Dios le ha cambiado la vida de que llegaron a la iglesia? ¿Cuánto disfrutan de cosas que antes no las disfrutaban, no las tenían? Conversábamos ahí con la hermana Mabel y ella nos contaba un día, pastor, el año pasado a esta fecha nosotros nunca podíamos imaginar que Dios nos iba a dar lo que hoy estamos manejando, disfrutando. El año pasado, pastor, nosotros hacíamos esto para llegar a fin de semana y nos nombraba una cifra que no quiero nombrarla, y con esto teníamos que dibujar para poder llegar a fin de semana. Pero cosas que ojo no vio, ni han subido a la mente, ni al corazón del hombre, son las que Dios tiene para ti. Aleluya. Son las que Dios tiene para ti. ¿Por qué tienes que pensar que no sabes cómo vas a llegar a fin de mes? De tener que administrarse para la semana con un pequeño dinero. ¿Cuánto pasa por sus manos, hermano? ¿Cambió la vida Dios?
Simplemente tienes que creerle a Dios. La razón siempre te va a decir lo contrario, tu razón, tu mente, tu corazón. Pero hay una palabra que te dice la verdad. Entonces, si antes se preguntaban en las iglesias antes, ¿cuántos creen que ya son salvos? Y algunos ahí no sabían si levantar la mano o no, porque dudaban. ¿Tú crees que Dios te llamó para tenerte dentro de una iglesia y después mandarte al infierno? Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. Que el mundo no lo acepte, no lo quiera recibir, no lo quiera tomar, es otra cosa, pero tú y yo lo hemos recibido. Por lo tanto, yo soy salvo. Tú eres salvo. Y dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo estamos sentados en lugares celestiales, cosas que el mundo no va a poder vivir. Así como el pueblo de Israel pasó por tierra seca, donde nunca nadie había caminado, así son las cosas que Dios tiene para nosotros. Y a veces tanta arrogancia para servir a Dios. Ay, no sé si vaya a la iglesia o no, estoy tan cansado. Ay. No, hermano, venga con alegría, entra por sus atrios. ¿Cómo dice la palabra? Abrió el hermano Agustín el día sábado pasado y él hablaba de esto. Entra por sus atrios, ¿cómo? Con acción de gracias, con alabanza, con alegría, con gozo. Usted ve que llegamos enojados nosotros con mi esposa. No, al contrario, saludando a todos. Porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Oh, aleluya. Amén. Como dije hace un rato, este es nuestro deleite, poder estar aquí, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Venga a la iglesia con alegría, con gozo, cantando, saltando, alabando al Señor. Amén, porque esto es un privilegio que no es para todos, es para algunos, para los que se animan a creer en Dios. Muchos procurarán entrar, dice la Biblia, pero no podrán. Porque el creer es un don de Dios. ¿Y sabe lo que significa creer? ¿Sabe lo que significa don? Significa regalo. Que tú hayas podido creerle a Dios es un regalo que Dios puso en ti. Que tú hayas podido creerle a Dios es un regalo que Dios te dio. Amén. Por eso que estamos aquí, amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora, la salvación depende de cada uno. Es como que usted va, póngale de aquí a San Rafael, pero usted va caminando porque no tiene para el pasaje y se para alguien, lo llevo. Y usted dice no. O sea, podría llegar en 2 horas, pero como usted dijo no, va a llegar cansado, agotado. Pero no es que no tuvo la posibilidad de llegar antes, no, usted no quiso. Porque Dios mandó un ángel que se parara, lo llevo, lo acerco. Muchas cosas, a veces se vive una vida mala, una vida angustiante, una vida de sacrificio, por no decirle sí a Dios. Venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Y cargados, que yo os haré descansar. O sea, el Señor está diciendo, ven a mí, que va a desaparecer la carga, que va a desaparecer las preocupaciones, los problemas, las dificultades. Vení, déjalo en mi presencia. O sea, la Biblia está llena de ofrecimiento. Y la salvación es para todo. Jesús dijo allí, Hechos capítulo 4, versículo 11, y 12, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. O sea, acá, muchachos, está los cimientos. Acá está el camino a la salvación. No hay otro, este. Y dice el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero ¿cuántos somos los que creemos en eso? Muchos creen que pueden ser salvos sin tomar el nombre de Jesús. No, si yo voy a la iglesia, no le hago daño a nadie, me porto bien, tengo que ser salvo. No, Jesucristo dejó una manera, una forma. Dejó establecido. No crea que la Biblia está por estar.
El mundo está lleno de libros que sirven un tiempo, pero la palabra de Dios, ¿cuántos años hace? Y sigue teniendo valor. Y sigue teniendo validez. No la han podido cambiar. No han podido hacer otro libro mejor que la palabra de Dios. Y el que la cree y la toma es prosperado, es bendecido, es transformado, es salvo. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿De cuántas cosas te libra el Señor cuando tú andas en obediencia a Él? ¿Verdad? Entonces, hermano, no hay otro camino, no hay otra verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué pensar nosotros que podemos conseguir la salvación a nuestra manera o como nosotros queremos, con tanta arrogancia muchas veces? ¿Sabe por qué a veces no se tiene más? ¿O por qué muchas veces no estamos contentos como Dios quiere que estemos? Por nuestra propia desobediencia. ¿Por qué suceden tantas cosas en el mundo? ¿Por qué se quemó Sodoma, Gomorra y las otras 3 provincias se quemaron? ¿Por qué? Porque Dios quiso, porque se le antojó a Dios, o porque el pecado llegó a la presencia de Dios. Hay algo que Dios no puede soportar y es el pecado. Ama al pecador, pero aborrece el pecado, dice la Biblia. Y cuando eso llega a la presencia de Dios, como Dios no lo puede soportar, Él envía su fuego divino. Y por eso es que se quemaron esas 5 provincias, porque la abominación llegó a la presencia de Dios. Sin embargo, fíjese que nosotros no encontramos en la Escritura que Josué haya sido un fracasado. No encontramos en la Escritura que Josué haya sido desechado. Sin embargo, Moisés tuvo problema con Dios. Moisés, aunque Dios lo preparó 40 años, fíjese, 40 años en el desierto lo preparó, lo capacitó Dios para sacar al pueblo de Israel. Pero mientras iba caminando, tuvo problemas con Dios. Y Dios le dijo: mira, esa es la tierra. Tú mirarás, pero no entrarás. Y a veces nosotros decimos, ahora ha dicho Moisés, y si yo no entro, ¿quién va a meter a este pueblo allá? A Dios no le faltan los recursos, ¿verdad? Dios ya tenía preparado a Josué. Y a Josué lo llamó y le dijo: mira, las cosas son así y así. Y fue el hombre quien más conquistó. Es de loco creer que caminando alrededor de tremendos muros fortalecidos, creer que esos muros iban a caer. El Evangelio es para los locos que nos animamos a creer en lo imposible. Josué creyó en lo imposible. O sea, la obediencia, hermano, te va a exaltar. La obediencia te va a hacer exitoso. La obediencia te va a abrir puertas. La obediencia, hermano, va a hacer que Dios viva en ti y que Él vaya delante de ti. Amén. Ese fue, digamos, el secreto, o fue ¿cómo se dice?, de Josué para el éxito. La obediencia. El poner los ojos en la palabra de Dios, que nunca se aparten de tu vista, de tus ojos. Cumple y guarda y haz conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tus caminos y todo, nos dice alguna, y todas las cosas. Amén. Nos dice algunas, todas. Pero nosotros cuestionamos la palabra, el mensaje, muchas veces lo cuestionamos y vivimos a veces de fracaso en fracaso. José le dijo: acá, de lo que yo te he dicho no puedes cuestionar nada. O lo haces o pereces. O lo haces o sos un fracasado. Si lo haces, serás exitoso.
Amén. Y así pasa con este mundo. ¿Cómo pereció tanta gente? Mire, pero es que Dios no vino para que perecieran, sino que vino para salvar al mundo. Y cuando nosotros hablamos de salvar a la humanidad, puede ser no simplemente ser salvo, hermano, del infierno. ¿De cuántas cosas nos puede salvar Dios? O sea, en definitiva somos salvación todos los días. Dios nos ha ofrecido una salvación todos los días. Así estuvimos de que nos chocaran. Es que Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Envió a su Hijo para que el mundo sea salvo por Él. O sea, hermano, ¿hasta dónde te animarías a entregar tu hijo? Como predicó el hermano Rodrigo. Sin embargo, él no tuvo problema, siendo el Dios eterno, tomar forma de siervo, forma de hombre y venir a padecer a una cruz por amor a nosotros. No tuvo problema. Sin embargo, nosotros no me le vayan a decir algo al chico, soy yo la madre, soy yo el padre, pero al chico no me lo digan nada y déjelo que siga como quiera. Sin embargo, Dios, Él se humanizó y vino a muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Y muchos se animan a decir que Dios no ama, que Dios no tiene amor por nadie. No es así. Nosotros conocemos la Escritura. No los pueden cambiar la mente, ¿verdad? No pueden cambiar lo que un día nos enseñó el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, no te dobles. No te quedes. No vas a encontrar afuera otra verdad. No vas a encontrar afuera otro camino. No vas a encontrar otra manera de ser salvo afuera. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pies. Quizás no sea un mensaje muy fogoso, pero que sea de meditación para nosotros. Y que sepas que estás en el mejor camino. Y que tu éxito está ahí. Tu éxito está ahí, está en obedecer a la palabra de Dios. Si Josué fue exitoso únicamente por creerle a la palabra de Dios, por prestar oído a lo que Dios le dijo, ¿para qué buscar de otra manera el éxito? A veces por un tiempo podemos ser exitosos, pero si nos apartamos del camino del Señor, ¿sabe qué? Moisés iba exitoso, Dios le abrió el mar. Amén. No es que Dios le había dicho a él cómo tenía que hacer las cosas. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Una vara? Bueno, toca. Y se abrieron las aguas. ¿Usted cree que cualquier hombre puede hacer? Dios estaba con Moisés. Dios iba con Moisés. Moisés se había convertido en un libertador. Todo se le daba, todo funcionaba, todo iba de maravilla. Pero ¿qué pasó? Que un día Dios lo desechó. Entonces cuídate, hermano, cuando todo vaya de maravilla, no apartes tus ojos de la ley del Señor. Amén. Al contrario, porque el éxito del Señor no llega hasta ahí. El éxito del Señor te va a acompañar hasta el fin, cuando pongamos nuestros ojos en el Señor. Amén. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos dicen gracias por haberme hablado, Señor? Amén. ¿Cómo nos duele muchas veces cuando sabemos que un hombre de Dios ha caído en algo tan lindo que predicaba? Las almas se escuchaban y recibían el Espíritu Santo y se llenaban. ¿Y qué pasó? Mire, lo que recién decía de Moisés, ¿qué pasó con Moisés? Que todo se le daba y de repente todo cambió y Dios levantó a otro. Como cuando Saúl fue a quien desechó el Señor. Saúl comenzó a hacer las cosas como a él se le ocurrió y no como Dios le había establecido. Y total era el rey. Total no había en la tierra un hombre más grande, más fuerte que él. Lo que él decía, así se hacía. Pero él se olvidó que él recibía órdenes de lo alto. Y así somos nosotros. Todos los días recibimos órdenes del Dios Todopoderoso. Amén. Sin embargo, Saúl
Llegó el momento en que Dios dijo, mira, ya no te necesito más. Y Samuel lo lloraba, como nos pasa a nosotros, tan lindo que predicaba el pastor, tan lindo el evangelista, tan lindo esto, aquello. ¿Y cómo fue a caer? Y comenzamos a veces a llorarlo, a orar por él. Y Dios le dice a Samuel, ¿hasta cuándo lo has de llorar? Cuando yo lo he desechado para que no sea rey. Muchas veces decimos, tanta gente que se ha ido de la iglesia. ¿Sabes tú si Dios los ha desechado? Y a veces nosotros seguimos orando, cuidado. Seguimos orando. Oraban por Samuel, por Saúl. Y no era cualquiera que oraba por Saúl, era el brazo derecho de Dios que oraba por Saúl. Sin embargo le dijo, basta, yo lo he desechado para que no sea rey. Es bueno estar con los oídos atentos al Señor, a su palabra. Pero Señor, ¿qué vamos a hacer sin rey? No, yo me he provisto de otro. Conforme al corazón de Dios, quien hará todo lo que yo os dijere. Eso es lo único que quiere Dios de nosotros. No nos pide mucho, que hagamos todo lo que Él nos dice. ¿Es difícil? No es difícil. Que hagamos todo lo que Él quiere, fíjese. Y no nos encontraremos desechados por Dios. Entonces por ahí, hermano, a veces tanta gente que ha pasado por la iglesia y no están. Es que Dios los quiso hacer, o ellos se gobernaron o se dirigieron como ellos quisieron. Yo no encuentro que David haya sido desechado. No encuentro que Josué haya sido desechado. Al contrario, Dios habla bien de ellos. Que tuvo errores David, sí tuvo. Pero Dios le dijo, mira, todo lo que me pediste te lo di. Y si aún hubieses querido más, te hubiera añadido más. ¿Sería un preferido de Dios, David? Ahora, ¿tú no crees que puede ser un preferido de Dios? Yo creo, muchas veces he hablado con mi esposa, yo creo que, y hemos conversado con mi esposa, viendo nuestra vida, cómo ha cambiado, cómo Dios ha hecho, y yo me he animado a decir muchas veces que Dios me quiere mucho, porque siento su amor. ¿Sabe qué? El día 17 tenía que ir al médico, me vio el médico y dice, mira, que el lunes te saquen los puntos, y a mí veme dentro de 2 o 3 meses recién, porque todo está muy bien, dice, muy bien. ¿Cómo no voy a creer que Dios me quiere? No sentí dolor en ningún momento en la operación, no tuve miedo, que muchos pensaban que yo tenía. No, hermano, no tuve miedo en ningún momento. Sentí todo lo que hablaban. Yo fui por una hernia y decía, hay 2 hernias acá, dijo el médico. Entonces cuando tú ves todas esas cosas te das cuenta que Dios te quiere. Nunca pienses que Dios no te quiere. Dios te ama, Él te quiere. Esto es mucho tiempo que lo hemos conversado con mi esposa y nos damos cuenta que Dios tiene algo especial con nosotros y también lo tiene contigo. Gusta pasar aquí, pase y levante su brazo y simplemente agradezca a Dios, y si no, hágalo de ahí. Pero dígale gracias, Señor. Amén. Recuerde lo que le dijo a Saúl cuando lloraba a Samuel, lo que le dijo a Samuel cuando lloraba a Saúl. No llores tú por alguien que se fue, no llores. El Señor le dijo a Samuel, yo me he previsto de uno quien hará todo lo que yo quiera. Eso es lo que quiere Dios aquí adentro, gente que haga lo que Él quiere. Amén. Ora por almas, amén. Ore por eso. El Señor está buscando gente, está buscando hijos que hagan lo que Él quiere, porque con ellos puede ir adelante, con ellos va a ser mucho. Amén. Gloria al Señor.